Bien, pues continuamos en más de uno Lora del Río y bueno, pues ya tenemos concretamente al otro lado del teléfono bueno, pues a Servando López. Servando, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Fernando, y buenas tardes, como siempre, a los oyentes. Bueno, Servando, la verdad es que muchas cosas están ocurriendo desde la última vez que hablamos. Las noticias, al menos aquí en Lora del Río, no son nada buenas. Y bueno, aquí lo más importante ahora es que, no sé, intentar dar algo de luz, ¿no? A lo que viene ocurriendo con el tema de la pandemia. Y bueno, como biólogo, antes de nada, me gustaría bueno, me hicieras una valoración de lo que cree que puede estar ocurriendo en Lora del Río con este aumento de casos cuando va en todos sitios hacia abajo la curva. Sin embargo, aquí en Lora del Río vamos hacia arriba. No sé, ¿tú qué opinas de la situación, de las circunstancias que estamos viviendo aquí en Lora del Río? Hombre, es difícil saber exactamente qué es lo que ha ocurrido, pero por lo que conocemos de olas anteriores y por los datos que nos van llegando de diversos sitios, pues la verdad es que aquí lo que ha habido seguramente ha sido pues que la gente se ha confiado, ¿no? Como tú bien decías el otro día en antena, pues resulta que cuando los demás sitios estaban subiendo después de Navidad, aquí teníamos una tasa relativamente baja. Porque, claro, pues escuchábamos como pueblos como Carmona, como Palma del Río cercano, pasaban de tasas de 500, incluso de 1000, y nosotros pues nos manteníamos en una tasa muy baja. Ujú. Seguramente porque nosotros lo hicimos mejor que otros pueblos en Navidad, nos tomamos en serio las advertencias que nos hicieron, y eso hizo que aunque aumentara la tasa, pues no aumentara mucho. ¿Qué ha ocurrido? Que la gente ha visto que Lola pues no tenía esas tasas, se ha pensado que no hemos librado ya y seguramente no hemos relajado, sobre todo por lo que se escucha en varios sitios, en el sentido de reuniones, de que nos estamos reuniendo, sobre todo en el campo, en lugares parecidos, donde en teoría es más difícil que nos puedan detectar que nos estamos reuniendo con amigos, con familiares, y eso ha hecho que de golpe la tasa haya subido mucho. Y después, pues bajarla es complicado porque una vez que hay muchos infectados, pues también aumentan mucho las opciones de que otras nuevas personas se puedan infectar. Y en un sentido más científico, los artículos que yo he leído, varios estudios manifiestan que cuando hay una subida repentina de los casos, es porque suele haber supercontagiadores. ¿Qué son los supercontagiadores? Son personas asintomáticas que tienen una carga vírica muy superior a la normal y por tanto cuando exhalan el aire pues también exhalan una cantidad de virus bastante potente, mucho mayor que una persona normal. Entonces, seguramente aquí en Lora pues hemos tenido algunos casos de supercontagiadores, personas que además suelen tener varios contactos, en el sentido que se mueven en varios círculos, y eso quizás ha iniciado la mecha, y conjuntamente con esto que estamos explicando, que escuchan rumores en la calle de que la gente se junta mucho en sitios donde en teoría es difícil que se les pueda pillar, pues ha hecho que esto haya aumentado mucho. Porque además hay un dato que tú también diste el otro día, que muchos de esos focos son núcleos familiares, familias donde 8, 10, 12 personas se infectan prácticamente de golpe, y eso apunta a esto que estamos diciendo, que hay reuniones familiares o de amigos donde pues una persona consigue infectar a un número bastante importante, ¿no? Tú lo llamas relajación. Yo el otro día también lo llamaba irresponsabilidad. Porque lo que no se puede, sabiendo que se tiene la enfermedad, no puedes acudir por ejemplo, a comprar, ¿no? Eso es lo que no puede pasar, ni puede ser. Claro, yo, yo Ni- también he escuchado esos casos por parte de amistades y conocidos de que han visto personas que saben que estaban con el virus y ha ido incluso la familia completa, no solamente uno de ellos, a comprar en un conocido supermercado. Y claro, uno alucina, ¿no? Que se junta un poco de todo lo que estamos diciendo. La posibilidad, esa que yo he comentado de los supercontagiadores, con la relajación, con el pensar que no ocurre nada, y también gente que son simplemente irresponsables. ¿En qué sentido? Son irresponsables porque han cogido el virus y han visto que ellos se encuentran más o menos bien y han dicho: "Ah, esto no tampoco es del otro mundo, lo he cogido, pero como, bueno, estoy bien, ¿para qué me voy a quedar en mi casa?". Y de esta forma, si lo coge otra persona, si es que lo coge, también va a estar bien, tampoco es tan malo. Y desafortunadamente, por ejemplo, ya sabemos que ha habido una víctima por COVID aquí en Lora en el día de hoy, y entonces, pues, cuando te pillas cerca, te das cuenta de que no es tan leve como piensan algunos irresponsables, como
como tú bien dices. Y además, otro dato que es que yo veo que en algunos estamentos de Lora, pues se está dando como mucha normalidad a pesar del nivel de contagio que tenemos, y si la gente ve que las cosas siguen funcionando en muchos aspectos como cuando no había virus, pues también eso ayuda a que haya relajación, ¿no? Y yo pienso que aquí son varios factores y desafortunadamente ahora que estamos cerca de la tasa de 1000, cerca de que cierren todos los comercios, los bares, y como digo, que ya se están produciendo alguna que otra muerte, y también me llegan noticias de que hay varias personas de Lora que lo están pasando mal en el hospital, a ver si así a estos irresponsables y a estos confiados pues se le enciende la luz de alarma y podemos ir bajando a partir de la semana que viene la tasa, y por lo menos que nos acerquemos lo máximo posible a un nivel bajo, inferior, por ejemplo, a 250, ¿no? Bueno, en este caso ya estamos en esta semana. Hoy tú sabes que comenzamos la semana, hoy es lunes. Y está claro que bueno, que esperemos que poco a poco. Bueno, a la hora de la entrevista que estamos haciendo no tenemos los datos actualizados de lo que ha pasado. Esperemos que hayamos contado, bueno, que al menos tenemos algún respiro, pero bueno, Servando, a ver cómo va avanzando todo esto. Tenemos la esperanza siempre, tenemos la esperanza, pero cada vez que hablamos de esperanza siempre nos da, siempre, la esperanza nos da un poquito nos da un golpe de realidad, podemos decir, ¿no? De lo que está ocurriendo. Servando, más También cositas, sí, he dicho la semana que viene porque los datos que me llegan es que esta semana va a ser complicada. Esta sí, semana va ¿verdad? a ser complicada porque seguramente estamos ya rozando los 1000 y puede que incluso antes del jueves, que como sabemos los jueves cuando la Junta decide si pasa de fase o no, puede incluso sobrepasemos los 1000 porque hemos tenido el cribado hace pocos días y a lo mejor todavía puede hacer algún dato por ahí de los cribados, e incluso sabemos también que el fin de semana da la cara a partir del miércoles, y yo pienso que quizás la semana que viene sí podría ser la que ya empezara la bajada. Esta semana sería a lo mejor la cúspide y quizás empezar un poquito la meseta previa a la bajada, y ya a partir te digo, de los últimos 10 días de marzo, yo estoy esperanzado en que los datos mejoren y poquito a poco veamos la luz cercana y la normalidad también cercana, ¿no? Bueno, cinco contagios hemos tenido en ese cribado, 430 personas se presentaron, 5 contagios hemos tenido finalmente, según datos oficiales del Ayuntamiento de Lora del Río que ha ofrecido pues recientemente. Así que, bueno, esa es la cifra. Servando, bueno, yo creo que Lora del Río va por un lado en este caso, la actualidad de la pandemia parece que va por otro, ¿no? Porque en todos sitios ya se relajan medidas. Ya se habla bueno, de con la vacunación, que el final se ve cada vez más cerca. La Semana Santa, una fecha clave, pues se está también discutiendo a ver qué va a ocurrir con la Semana Santa. Pero bueno, siempre tú nos traes noticias, Servando, en torno a esas noticias que muchas veces no conocemos, y tú siempre nos las traes a la sintonía, a su sintonía de Onda Cero, ¿verdad? Sí, yo antes de empezar con la noticia, me gustaría aclarar que tenemos que tener mucho cuidado con que no pase en Semana Santa como en Navidad, porque mm, gente muy preparada, como Margarita del Val, dice que sí, que es una investigadora muy importante del CSIC, dice que si no tenemos cuidado, podríamos poner los cimientos en Semana Santa de la cuarta ola. Y otros investigadores también del CSIC dicen que la única forma de evitarlo es eso, pues con hacer un último esfuerzo en Semana Santa, con los confinamientos que podamos tener, porque ya después de Semana Santa, como tú bien dices, puede aumentar la tasa de vacunaciones, se van a aprobar próximamente en Europa, de aquí a poco tiempo, más vacunas, y ese tironcito de 15 días que nos quedan para pasar de Semana Santa, pues puede ser clave en el sentido de que si no nos desmandamos, pues no subirá la tasa otra vez muy alto, y eso dará tiempo a que el efecto de la vacunación pues vaya apareciendo y las tasas se vayan acercando a la cifra que todos deseamos, ¿no? Ujú. Servando, bueno, se está hablando mucho del tema bueno, de AstraZeneca, que había tenido un problema a la hora de la distribución, que no van a llegar las vacunas que tienen que llegar. Pero bueno, imagino que todo eso, también el tema de Pfizer, que ahora también con el tema de la renovación de sus instalaciones. eh, Aquí la cuestión es que cuando una reduzca, se va a compensar con la llegada de otras, ¿no? Entiendo, ¿no? Al menos quiero entender yo eso, o quiero pensar eso, ¿no? Claro, es lo que te comentaba antes. Pues el día 11, es decir, este jueves, está previsto que
la Agencia Europea del Medicamento pruebe la vacuna de Janssen, que ya explicamos el otro día, que es una vacuna muy buena porque es de una sola dosis y por tanto eso aceleraría un montón la vacunación, no habría que esperar a que ¿Esta es la 3 semanas China? después. ¿Es la China? No, la Janssen es europea y americana, Ajá, ¿sabes? Por eso hay personas que también la conocen como de Johnson Johnson. Johnson Johnson sí. es la empresa americana y Janssen es un laboratorio europeo. Janssen es realmente el laboratorio europeo quien la ha sacado, quien la ha estudiado, y Johnson Johnson es la farmacéutica que la va a producir y la va a repartir por todo el mundo, ¿no? Ujú. Y esta vacuna, pues, según los estudios, pues tiene una efectividad media de un 66%, aunque en algunos países ha llegado a un 72%. Y dicen que esta cifra, que aparentemente puede parecer baja con respecto a las otras, realmente es que, por lo visto, Janssen se ha querido curar en salud, ha dicho, yo me voy a ir a lo seguro, voy a tener un perfil bajo, no voy a tirar las campanas al vuelo, pero seguramente la efectividad sea bastante más próxima hace el 90 y tantos por ciento de las otras, y esto es una cifra que es bastante fiable. Es decir, cuando hablamos de un 70% es que menos de eso seguro que no es, y todas las opciones son en que cuando se ponga en marcha la vacuna que se ha puesto en marcha hace poco tiempo en Estados Unidos y después en Europa, pues los resultados seguramente serán mejores. Y por supuesto, como las demás vacunas, la efectividad de cara a prevenir la muerte es prácticamente de un 100%, es decir, la persona que se vacune, las opciones de que fallezca por COVID son prácticamente nulas, ¿no? Que son los datos que se están dando a conocer con las vacunas que ya se han puesto en Inglaterra, en Estados Unidos, incluso aquí en Europa, ¿no? Ya se está notando, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Ya se está notando, ¿no? Claro, siempre decimos que conforme vaya aumentando el porcentaje de vacunación, ya se empieza a notar, ¿no? Porque, por ejemplo, otro de lo que también se ha dado a conocer en las últimas fechas es que entre los ancianos, sobre todo los que están en residencia, prácticamente ya no hay casos graves y, por supuesto, las muertes han desaparecido prácticamente. Hay casos de ancianos con vacunas que se han infectado porque, ya decimos, la vacuna no te impide que te puedas infectar. Ese porcentaje precisamente lo que dice es que ese es el porcentaje que tú tienes de que sea más difícil de cogerla. Es decir, si tú dices que tienes esa vacuna en un 90%, significa que tienes un 90% más de opciones de no coger la enfermedad. Pero siempre hay la posibilidad de que la cojas. Pero si la coges, pues prácticamente los síntomas son leves o medianos y prácticamente la posibilidad de muerte es nula, ¿no? Y eso se está notando ya. Lo que ocurre es que, claro, siempre al aumentar el número, pues al haber más personas vacunadas, los efectos van a notar más porque la posibilidad de que el virus infecte a otras personas pues es más difícil. De hecho, lo comentábamos fuera del micrófono, ¿no? Y creo que hemos estado hablando de que voy a ser el titular para la entrevista de hoy, es que según Hugo Sahin, que fue el investigador que ha conseguido la vacuna de Pfizer, pues prácticamente los datos que están llegando nos están diciendo que las personas que están vacunadas ya no infectan o podemos decir que infectan muy poco, ¿no? Aquí ya digo que estos son unos primeros estudios que se están realizando, hay que hacer más estudios, pero Ursahin se basa en los datos que llegan desde Israel. Entre el 20 de diciembre de 2020 y el 1 de febrero de este año se han vacunado casi 600.000 personas en Israel con la vacuna de Pfizer. Se ha comparado con otro medio millón de personas que no se habían vacunado todavía y se ha descubierto que tiene una cifra estupenda, una eficacia del 98% en casos leves, del 98,9% en hospitalizaciones, del 92,2% en casos graves y del 98,9% de muertes. Y todo este porcentaje es lo que se ha reducido todos estos efectos. Y lo más importante es que se ha visto que si se hacía un PCR a las personas, pues se ha visto que bajaba un 92% después de la vacunación. Es decir, que entre las personas que se han vacunado y las que no se habían vacunado, en las primeras, pues había una reducción del 92% de PCR positiva. Y esto indica que efectivamente la vacuna no solamente alivia la enfermedad, sino que seguramente, aunque ya decimos que tiene que haber más estudios, también pues pueden ayudar a no contagiar. Por eso decimos que es importante
que el número de personas que se hayan vacunado pues vaya aumentando, ¿no? Ujú. La verdad es que, bueno, pues eso es fundamental e importantísimo. Servando, a lo que te decía, ¿cuándo crees tú? Bueno, el presidente de la Junta de Andalucía hablaba bueno, de vacunación masiva los meses, creo recordar, de abril y mayo. Estamos ya en marzo. ¿Tú crees que será posible? Con lo que está diciendo ahora el tema de la... Es lo que estábamos explicando hace un momentito, que se vayan a probar nuevas vacunas, porque ya hemos dicho que seguramente el día 11 se apruebe en Europa la vacuna de Johnson, que prácticamente una semana después, o 10 días después, podría empezar a llegar a España. Bien, pues retomamos en este caso bueno, Servando, estábamos hablando en este caso del tema de la vacuna y sobre todo, bueno, el hecho de dar ese sprint final, ¿no? En los meses de abril y mayo, o bueno, o al menos no sprint final, sino incrementar lo que es la vacunación en la población y hacerlo masivo, ¿no? Porque ya se está hablando bueno, de estadios de fútbol, etcétera, 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 ¿verdad? Sí, efectivamente, lo que estábamos diciendo, ¿no? Que aquí el problema, más que quizás el sitio y el personal que vacune, que también es un problema, pero que en principio parece que se puede solventar, es la cantidad de vacunas que lleguen a los países para que toda la posibilidad se convierta en realidad. Es decir, pues si yo soy capaz de vacunar, por decir una cifra, a 1.000 personas diarias en un pueblo, pues tendré que tener 1.000 vacunas, ¿no? Ujú. Si tengo 800, pues ya me faltan 200. Y estábamos diciendo que hay datos positivos para que esto pueda ocurrir. Decíamos la aprobación de Johnson, que está prevista para este jueves, pues ya sería una vacuna nueva, por lo tanto, otra cantidad nueva que a aportar. Y además decíamos también hace un ratito que como es una sola dosis, pues eso ahorra también el proceso de una segunda vez y por lo tanto acelera también la vacunación. Hay más vacunas que están ahí pendientes, la Sputnik soviética y otras que también europeas que están ahí en una fase próxima a aprobarse. Después también hay otros datos importantes que hemos conocido hace poco tiempo. Por ejemplo, Pfizer ha llegado a un acuerdo con la farmacéutica Merck en Estados Unidos para que 2 fábricas de esta multinacional americana pasen a fabricar la vacuna de Pfizer. Por tanto, esos problemas que últimamente estaba teniendo Pfizer para suministrar, una vez que estas 2 fábricas americanas se pongan en marcha, pues serán solventados. Y también hace poco tiempo teníamos noticias de que Italia había parado 250.000 vacunas en sus puertos que se iban a ser exportadas a Australia, porque claro, han dicho las autoridades italianas que si Australia está muy bien porque tiene una tasa muy baja, no le hacen falta tanto las vacunas, y si aquí faltan, pues es ilógico que se manden una cantidad grande de vacunas a un país que no le hace falta urgentemente, ¿no? ¿Eso qué significa? Que Europa tiene las armas para, si ve que Pfizer o Moderna o AstraZeneca quieren exportar desde sus fábricas europeas más cantidad de la cuenta, en el sentido de que puedan desabastecer el mercado europeo, pues hay armas para evitar que las vacunas se queden aquí en Europa, ¿no? Y entonces, todo esto junto pues ayuda a pensar que eso, a partir de abril, pues con las nuevas vacunas y todo esto que estamos hablando, pues pegue un empujón grande y nos acerquemos a la cifra que queremos de cara a que al final del verano tengamos esa inmunidad de rebaño de el 70% superior, ¿no? ¿Tú crees que en verano llegaremos al 70%? Porque ya parece que las previsiones, hay quien habla bueno, que a ver si se puede llegar al 50 o 60. Claro, es que es difícil saberlo porque estamos diciendo que todo depende de las circunstancias que estamos explicando. Pero hay que ser optimistas porque, ya decimos, se están aprobando muchas más vacunas. Hay, pues, más de 70 vacunas que están en la recta final. Eso quiere decir que conforme vayan pasando los Perdón, meses, 70 vacunas son 70 laboratorios, ¿no? sí, 70 laboratorios Y que 70, están en la fase final. y La 70, fase final que 70 significa, producciones, ¿no? 70, bueno, 70 efectivamente, estamos hablando de sistemas de 70 producción. empresas distintas. 70 empresas distintas que de aquí a final de año se prevén que la mayoría puedan empezar a poner la vacuna en el mercado, ¿no? Entonces, depende de estas 70, por ejemplo, cómo vayan llegando en los meses venideros para dar el empujón. Es que esto no es una línea recta, es decir, realmente la curva de vacunación va a ser una curva exponencial. Va a empezar muy bajito, va a tener un acelerón, por ejemplo, ahora en abril y en mayo, y seguramente entre medias hasta final de verano puede que haya algún acelerón más porque se vayan incorporando, ya decimos, primero, nuevas vacunas y segundo, las existentes puedan pues ya fabricar al ritmo que todos nos gustaría. Entonces,
sobre todo ya decimos, si son vacunas estilo Johnson, que es una sola vacuna, significa que hay que hacer la mitad de trabajo para vacunar, pues también eso facilita mucho que la proporción de personas vacunadas vaya aumentando rápidamente. Ujú. Y por eso yo sigo siendo optimista, quedan todavía prácticamente 6 meses para el final de verano, que es en septiembre, y yo pienso que en 6 meses, y con estos datos, con estos otros sistemas que hemos hablado antes, de grandes estadios, de vacunar a la gente, incluso con personal que está ya jubilado, se habla de meter a los veterinarios, a los farmacéuticos, en caso de que hiciera falta, o sea que hay previsiones para, si llega a la cantidad de vacunas, que ya decimos que es el cuello de botella, poder acelerar la vacunación bastante, mucho más de lo que está ahora, ¿no? Y ese es el dato que yo me sigo quedando. Entonces, mientras no tenga ya un dato seguro que me diga que no llegamos a esa vacunación del 80%, al final de verano yo sigo pensando que es posible, ¿eh? Ujú. Servando, la Semana Santa, se está hablando de los límites perimetrales, sobre todo en las comunidades autónomas. ¿Qué crees que puede pasar? Sobre todo si son los datos buenos, y también es verdad que también está la presión económica. Hay muchas personas que también, pues la Semana Santa la tienen como una persona, me refiero sobre todo al tema de la hostelería, turismo y demás, que bueno, tienen grandes esperanzas en la Semana Santa, y es comprensible. O sea, nadie quiere el mal para nadie, me refiero en cuanto a salud, pero hay muchas familias que están pendientes también de poder, de alguna forma en Semana Santa, el poder tener ese también balón de oxígeno en cuanto a la economía. ¿Tú crees que, por ejemplo, las provincias se podrían abrir en Semana Santa, al menos aquí en Andalucía? Los indicios que yo estoy viendo por los medios de comunicación y lo que yo leo en periódicos, en revistas, es que no, porque incluso hace pocos días salió un estudio de una universidad que fue madrileña, que decía que lo ideal sería las vacaciones posponerlas 3 semanas. Es decir, los 2 días festivos que tenemos de Jueves Santo y Viernes Santo, colocarlo prácticamente en la penúltima semana de abril, y porque, según este estudio, ya el nivel de vacunación es más alto, las temperaturas son más altas, por lo que significa de que la gente salga más fuera y haga menos vida adentro. Entonces, según este estudio, ahora mismo no sería adecuado, porque ni el nivel de vacunación es suficiente, ni es una temperatura adecuada, sobre todo en el norte de España, para que la gente no salga menos. Todo esto indica que, como yo explicaba hace un poquito, que tenemos que hacer un último esfuerzo para levantar las restricciones muy levemente, muy poquito a poco, para que no poner la semilla de la cuarta ola. Porque yo sé que la gente que está sin trabajar o que está trabajando con un horario reducido está muy mal, pero es que si hay una cuarta ola, significa que se retrasa la apertura real, por decirlo así. Y eso es todavía mucho peor. Es preferible esperar estas 2 o 3 semanas que nos dicen los estudios, aguantar como se pueda, y que ya a partir de ese momento podamos ir viendo de verdad, que ya sea siempre ir en positivo, que no ir a tirones, y lo que gano hoy pierdo mañana 2. Si gano 1, pierdo 2. Entonces, yo lo veo bastante complicado. Además, el gobierno, por lo que se prevé, o incluso si alguna comunidad como Madrid, que no quiere hacerlo, no está dispuesta a mantener las restricciones, pues incluso el gobierno lo podría hacer por un decreto a nivel nacional, ¿no? Uh-huh. Y es porque todos los datos científicos, incluso económicos, te dicen que ese tirón de 2 semanas o 3 hay que aguantarlo como sea, ¿no? Uh-huh. Servando, ¿tú qué verano imaginas? ¿Qué escenario de verano imaginas? Es que el verano depende de lo que hagamos ahora en Semana Santa. ¿Por qué? Porque el verano quedan 3 meses, y si, como ya expliqué hace un momentito, aguantamos este tirón, no provocamos la cuarta ola, cuando llegue el verano, en junio, el porcentaje de vacunación ya podría estar entre un 30 o un 40%, y según los estudios, ese porcentaje no es el ideal, pero ya sí es lo suficientemente significativo para que las tasas bajen y se mantengan, unidos también al efecto que ya vimos el año pasado, de que el aumento de temperatura, entre la temperatura en sí, que afecta al virus, por lo visto lo hace menos infeccioso, más que la gente va a estar en sitio al aire libre en vez de sitio cerrado, que ya decimos que la posibilidad de infectarse en un sitio cerrado es entre 8 y 10 veces superior al exterior. Todo esto nos puede hacer optimistas de cara al principio del verano. Pero decimos, la clave está en estos 15 o 20 días. Si no metemos la pata, si la gente es consecuente, si hacemos los últimos esfuerzos, podemos tener un verano que, conforme avance, cada vez pues se parezca más al que nos gustaría,
y si no somos capaces de aguantar, pues estaremos perjudicando el verano, que sí, el verano es la época fuerte para el turismo, por ejemplo, mucho más que la Semana Santa. Entonces, por eso digo que no tomar la medida en Semana Santa es pan para hoy, hambre para mañana. Podríamos aliviar un poquito a la gente que lo está esperando, pero después le meteríamos la pata de cada verano, que realmente, por ejemplo, en el sector turístico de restauración es la época realmente donde está el meollo económico, ¿no? Por decirlo así. Ujú. Bueno, la verdad es que por lo que nos dices y demás, ¿no? El verano, si, como bien dices, aunamos o sumamos la vacunación, que ya tenga un porcentaje importante después de todas estas vacunas que se esperan que lleguen, y también el calor, ¿no? Porque mucho se hablaba también del calor en verano, Servando. Una vez que pasamos el verano, tú afirmabas bueno, que siempre has dicho que el calor atenuaba podemos decir, la potencialidad, ¿no? Del virus. Yo creo que fue evidente, ¿no? El virus, evidente, es verdad que estaba ahí, pero no fue tan virulento como fue en este caso con el frío, o es con el frío. Lo que yo he leído de la literatura científica dice que no le afecta tanto el calor como a su primo lejano, el SARS-1, pero que sí le afecta. Es decir, prácticamente el calor acabó con el SARS-1 y esto no ha ocurrido con el COVID, pero sí se vio claramente que cuando llegó el verano, las altas temperaturas, entre lo que decimos, la temperatura muy alta, recordamos que el virus está hecho de proteínas y las proteínas cuando pasa de cierta temperatura pues funcionan mal o regular, ¿no? Y el efecto de que tú, cuando estás en época de calor, de muchas horas de luz, tú sales mucho más, tú no te metes dentro de un bar a tomar una cerveza, tú te gusta más tomártelo en una terraza, por ejemplo, ¿no? Sí. Y estamos menos tiempo en casa, y estamos más tiempo, por ejemplo, en la piscina, en la playa, en sitios siempre al aire libre, ¿no? Estos dos efectos juntos son los que hacen que cuando llegan la época de buen tiempo, pues ayude también a que el virus se propague menos y por tanto la incidencia sea también menor, ¿no? Ujú. Y esto sumado, como decimos hace un momento, a que ya seguramente se habrá acelerado el periodo de vacunación y ya hemos llegado a un porcentaje relativamente alto, puede ayudar a que el verano se pueda, pues las medidas que ahora mismo estamos teniendo, reducir bastante y hacer una vida lo más normal posible. Pero ya digo, depende también de cómo lo hagamos en esta época, para que cuando empiece el verano las tasas sean bajas, y las tasas son bajas y la vacunación va bien, pues todos los estamentos oficiales van a tener en sus manos pues razones para relajar las medidas restrictivas y por tanto hacer un verano lo más parecido al verano normal que teníamos hace 2 años, ¿no? La cuestión es que paso que se dé firme ya definitivo, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? No haya una marcha hacia adelante y otra hacia detrás, ¿no? Claro, es lo que decíamos aquí también fuera del micrófono, vísteme despacio que tengo prisa. Es decir, muchas veces por querer acelerar al final tropezamos y el tropezón nos hace que nos caigamos mientras nos levantamos, lleguemos más tarde que si hubiéramos ido poquito a poco, ¿no? Y lo que estamos advirtiendo ahora con la Semana Santa, ¿no? Hay muchas ganas ya todo el mundo estamos hartos de estar restringidos, ¿no? Y sobre todo quien depende económicamente de estas restricciones, ¿no? Pero cuando todos los datos científicos te dicen que aguantar estos 15 o 20 días te va a ayudar a que el resto del tiempo las cosas mejoren y si haya una línea siempre ascendente en mejoría y descendente en la parte negativa, yo creo que hay que concienciarse de que este último esfuerzo hay que hacerlo. Yo no voy a decir, como dijo nuestro amigo Fernando Simón, de que en un mes y medio va a estar esto mucho mejor, pero sí se pone los ladrillos para que a partir de ese mes o mes y medio la cosa pueda ir mejorando poquito a poco, ¿no? ¿Por qué crees que dijo eso Fernando Simón? Por el hecho del mes y medio. Que nos quedaba ya Claro, poco. yo creo que lo decía en el sentido que yo lo he dicho, es decir, no es que ya dentro de mes y medio estemos ya de puta madre, con perdón de la expresión, sino que quiere decir que ya estamos en la fase en que la situación que hay en ese momento ayude a que ya vayamos siempre reduciendo la enfermedad y por tanto abriendo las restricciones, ¿no? Y ese es lo que yo creo que quería decir Fernando Simón, no que estuviéramos ya en un mes y medio como si en teoría estuviéramos al final de verano con el 70% de vacunados, no, simplemente que ya pues estaríamos seguramente con una tasa muy baja, con una vacunación
relativamente alto, con el sistema de vacunación ya engranado y funcionando a pleno rendimiento. Es decir, dentro de mes y medio empezaremos a construir los cimientos de la casa y seguramente al final de año tengamos ya el tejado hecho, ¿no? Pero hay que ir poquito a poco, no podemos ir querer cada vez que vemos la luz, que salir corriendo hacia la luz y tropezar. Lo que no podemos tropezar, porque ya decimos, un tropiezo al final es más negativo que el ir poco a poco, ¿no? Servando, nos queda poco tiempo. Imagino que se te habrán quedado cosas, porque son muchas cosas las que siempre hablamos, ¿no? Pero para terminar, no sé qué quieres destacar o en qué quieres volver a reincidir en este caso. Pues quiero incidir en que todas las vacunas son buenas, porque también estos últimos días ha habido pues polémica con la de AstraZeneca, Sí. y hay que decir que todas las vacunas son buenas. No podemos elegir, esto no es como supermercado que digo, me llevo la lata de atún de esta marca o de esta marca, no. La que nos toque, nos tocó, y todas son buenas, todas son efectivas, y unas tienen una ligera ventaja en un aspecto y otra en otro aspecto, pero las vacunas todas son buenas, así que cuando nos llamen a vacunarnos, que como ya decimos, poquito a poco nos irán llevando todo, que nadie tenga miedo de que si esta vacuna es esta, si es la otra, porque ya decimos, cuando la aprueba una oficina oficial como es la Europea del Medicamento, es porque ya tiene las garantías de que es efectiva y es segura. Y siempre hay el peligro de que haya algunos efectos secundarios, pero se han visto que son leves, incluso pues tomando un simple paracetamol, por ejemplo, a las personas que le pongan la AstraZeneca, que es la que en principio da los efectos secundarios un poquito menos leves, pues tomando un paracetamol antes de ponértela, dicen que reduce mucho los efectos secundarios. Es decir, que tenemos que... Bueno, como cualquier vacuna, estar deseando, no vacunarnos, ¿no? Servando Dime. como cualquier otra vacuna. Bueno, es decir, que muchas vacunas dan reacción a muchas personas, ¿no? Claro. Es que lo que pasa es que ya lo dijimos otro día, que con el tema de AstraZeneca ha habido también un poco de intereses políticos y de tira y afloja, y esto ha dado un poco de mala imagen de esta vacuna, pero está comprobado que la vacuna está funcionando estupendamente donde se está poniendo, y por tanto ya decimos que lo importante es que nos vacunen. Yo estoy un poco frustrado porque a mí me iban a vacunar y al final no me vacunaron, y yo pienso que lo que tenemos que estar deseando a todo el mundo que nos vacunen, porque eso ayuda a que estemos nosotros bien, en título egoísta, pero también a que estén los demás más a salvo del virus, ¿no? Y por tanto, simple y llanamente, que todo funcione bien, que la vacunación nos llegue lo antes posible, y así seguramente ya mismo veamos no la luz del túnel, veamos ya prácticamente lo que hay después de esa luz del túnel, ¿no? Efectivamente. Servando López, como siempre, muchísimas gracias, porque bueno, es tu casa, tú sabes que Onda Cero es tu casa, y para mí siempre es un honor, ¿no? Poder contar contigo, que siempre estás ahí para informarnos, y tu servicio también a la población como biólogo. Así que, Servando López, lo dicho, Servando, que muchísimas gracias, de verdad, ¿eh? Gracias a ti, gracias al oyente, y simplemente despedirme con lo que yo siempre digo. Desgraciadamente, de vez en cuando sale alguna noticia negativa con respecto al virus, pero aparecen siempre más positivas que negativas, y eso es lo que tenemos que ver, que la cosa va mejorando, y que nos vemos una vez al mes, y cada vez que nos vemos, pues parece que la cosa está mejor y que vamos acertando en las cosas positivas que estamos diciendo. A lo que importa que el hora también mejore. Eso es lo que es fundamental ahora, también, que el hora mejore. En fin, ahí queda dicho. Servando, un abrazo grande, cuídate mucho. Un abrazo grande para ti y un saludo cordial a todos los oyentes.